podemos ver que cada uno se comportó de una manera distinta. Entonces, nosotros no podemos siempre estar pensando, va a ser como el del 83. Se puede parecer el del 83, pero tendrá diferencias, ¿no? Se puede parecer el del 2017, se puede parecer el del 2017, pero tendrá diferencias. Y sobre todo a nivel local. Entonces, tenemos que hacer monitoreos permanentes. Para poder seguir monitoreando y mirando la situación del niño a estas alturas ya del año, casi cerrando el año 2023 y entrando al 2024. ¿Cómo te va, Ricardo? Siempre es un gusto conversar contigo. Buenos días. Muy buenos días, Carlos, y bueno, buenos días a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Perdón. Hoy día les quería continuar, ¿no?, analizando lo que está sucediendo con el fenómeno del Niño, porque hemos tenido unas lluvias sospechosas en Lima y las redes un poco hacen análisis desde la intuición, que no está mal. Yo creo que es importante irnos acercando a lo que está sucediendo, ir monitoreando, justamente como es el título que les planteo el día de hoy, para entender primero cómo funciona el clima en el Perú, pero también entender específicamente el fenómeno del Niño. Porque por un lado encontramos información un poco, digamos, esperando lo peor, y por otro lado pareciera que hay información que dice que no, que ya está retrayéndose, que no pasa nada. Así que si te parece empezamos con el tema. Vamos, a ver. ¿Sí? Muy bien, primero la imagen justamente que tengo atrás nos plantea estos dos escenarios opuestos, ¿no? Uno se llama el fenómeno del Niño, en el que tenemos un calentamiento del océano, sobre todo frente a la costa peruana, y al contrario tenemos el fenómeno de la Niña, que es este enfriamiento del océano Pacífico. ¿A qué se debe este proceso y quiénes son los que estudian esta información? ¿Quiénes son los que producen la información, digamos, fidedigna a la que podemos acudir? Entonces, en el Perú tenemos varios institutos que trabajan el tema. De repente podemos ver la siguiente, por favor. No está saliendo aquí por si acaso. La siguiente imagen nos plantea información sobre los institutos. Por un lado tenemos el Instituto Geofísico del Perú, que es un instituto importantísimo, que no solamente trabaja temas atmosféricos, sobre todo vinculados a la geósfera, pero también trabaja temas atmosféricos y tiene una muy buena información sobre el fenómeno del Niño. Por supuesto, nuestro CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Luego tenemos el ENFEN, que pertenece al IMARPE, trabaja con el CENAMI, con el Instituto Geofísico del Perú, con INDECI y varios más. Y luego tenemos a la NOAA, ¿no? De donde además recibimos casi toda la información. La NOAA tiene una serie de satélites y esta información llega al Perú procesada, y por supuesto hay vínculos interinstitucionales entre diferentes institutos mundiales. Así que vamos un poco por esa dirección. Si vemos la siguiente imagen, por favor, vamos a poder ver incluso uno de los boletines que maneja el IGP, ¿no? Lo que tenemos aquí es un boletín que lamentablemente es desde julio, es lo último que tenemos. Es una pena que no tengamos nuevos, y por eso justamente hay que apoyar estos institutos, porque producen una información muy valiosa. Y quería traer como ejemplo este documento para poder ver el índice. Y fíjense, lo primero que nos dice es retraso en el Niño en el inicio de temporadas de lluvias e incremento de la ocurrencia de incendios. Entonces, claro, como tenemos una sequía, en ese momento, esto era julio, ¿no?, podrían ocurrir incendios, que es otro desastre, por supuesto. ¿Vinculado con el Niño? Sí y no, porque obviamente el Niño no produce incendios, pero recordemos que uno de los efectos es la sequía en el sur. Cambios de las precipitaciones en el centro del Perú por efectos de la deforestación amazónica. Entonces también estamos viendo cómo la deforestación afecta, digamos, microclimas o los climas locales. El de abajo es un resumen del informe técnico del Niño y otro un comunicado. Entonces podemos ver que el Estado produce, digamos, instituciones científicas producen una gran cantidad de información a la que podemos acudir simplemente googleando e investigando un poco más qué cosa encontramos. Pero, ¿qué es el Niño y cómo funciona? Lo que tenemos aquí es un mapa, tal vez me puedan ayudar, por favor.
de las corrientes marinas en el Perú. Perdón, en el mundo. Lo que tenemos es una especie de circulitos que pueden ver ahí, que son zonas de alta presión. Los vientos son, digamos, básicamente relaciones, ¿no? Es el resultado de diferencias entre alta y baja presión. Cuando hay alta presión, el viento sale. Cuando hay baja presión, el viento llega. Lo que tenemos frente a la costa peruana es este famoso anticiclón del Pacífico Sur, que hace que los vientos salgan y comience a girar. Pero esto no es inusual. Tenemos anticiclones en todo el mundo, como podemos ver. Tenemos otro en el norte que genera la corriente de California, tenemos otro en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur y uno en el Índico. Todo esto genera, a su vez, estas corrientes marinas. Hay una interacción muy grande entre agua y aire, ¿sí? ¿Y siempre se comportan de la misma manera, Ricardo, los anticiclones? En el norte van al revés que en el sur. Okay. Es la única diferencia. En el norte giran hacia su izquierda y en el sur giran hacia su izquierda y en el norte giran hacia su derecha. Si vemos la siguiente, por favor, vamos a poder ver, digamos, los factores del clima en el Perú. Porque, claro, como estamos hablando de la capital, es una ciudad importante, a veces pensamos que el único clima que tenemos en el Perú es el limeño, pero no es así. Hay una serie de factores que generan una diversidad de climas en el Perú. Entonces, por ejemplo, tenemos la corriente peruana, que es una corriente fría, tenemos una corriente que es la corriente del Niño. Los propios Andes generan una barrera, ¿no? Entonces, luego tenemos unos vientos, que se pueden ver aquí, que vienen desde el este, que chocan con los Andes, ¿no? Y que generan estas lluvias tan altas, ¿no? Por eso la selva alta es una zona tan húmeda, ¿no? Tenemos hasta 5 metros de lluvias al año en la zona de selva alta. Y luego, fíjate, sí tenemos una zona de baja presión en la selva, entonces, que es justamente esta que genera las típicas tormentas, las lluvias con rayos, truenos y centellas, ¿no? Si vemos la siguiente, vamos a poder entender cómo, qué es el niño exactamente y qué es la niña o antiniño. Lo que tenemos arriba es, abajo primero, digamos, sería la situación más o menos normal, pasando a la niña. Tenemos unos vientos que empujan desde el Perú hacia Australia. Mientras que esta masa se va desplazando a lo largo del Ecuador, lo que vamos a tener es un calentamiento de estas aguas. Entonces, lo que es agua fría en el Perú, en Australia se convierte en agua caliente, ¿no es cierto? Lo que sucede es que este anticiclón a veces se aleja de la costa o se debilita, es decir, sopla con menos fuerza. Al soplar con menos fuerza, esta masa de agua va a regresar. Esto es lo básico del fenómeno del Niño. Como los vientos no son estables, no es un ventilador lo que tenemos al frente, claro, ¿cierto? A veces tiene comportamientos, ¿no?, de avance y de retroceso. Lo que vamos a tener es que esta masa de agua, digamos, avanza un poco hacia el Perú, se retrae, llega al Perú, se retrae, vuelve a avanzar hacia el Perú. Entonces tenemos todo un proceso mixto, digamos, ¿no?, que es justamente lo que quería comentar el día de hoy. Perdóname, Ricardo, por eso es que quizás es tan difícil seguir el fenómeno en la medida en que avanza, retrocede, un día está, otro día no está. ¿A eso nos referimos? Además digamos, pequeños cambios que recordemos que son masivos, Ajá, estamos hablando de todo el océano. Sí, claro, claro. También tenemos procesos locales. Ajá. Porque, claro, tenemos una orografía distinta. Entonces puede ser que llueve en un valle y no llueve en el otro, ¿no? Todo esto puede pasar, digamos, a nivel local, ¿sí? Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, y vamos a ver justamente qué zonas son las que se estudian, ¿no? Los científicos han dicho, bueno, para poder entender el fenómeno del Niño, ¿cuáles son las zonas más importantes en las que me tengo que enfocar? Entonces, recordemos que esta es una corriente fría que viene por la costa peruana, corre a lo largo del Ecuador y llega a Australia. Entonces dijeron, bueno, si el agua comienza a regresar, ¿no?, habría que estar atentos. Entonces diseñaron una zona 4. Luego tenemos la zona 3 y de pronto dijeron, mira, mejor vemos la zona entre las dos. Por eso se habla de un 3.4. Pero sabíamos que este es un fenómeno sobre todo regional, en la costa peruana. Entonces identificaron la zona 1 y la zona 2. Esta es la gran diferencia entre el fenómeno del Niño costero y el Niño global, que hasta hace poco pensábamos que era básicamente lo mismo porque están muy vinculados. Esta masa de agua se va acercando y aquí nos avisan, podríamos tener este Niño en el Perú. ¿Qué pasa? A veces tenemos aquí un Niño que no llega al Perú. Entonces, este calentamiento en el Pacífico genera ya cambios en el mundo. Entonces, tenemos problemas en Asia, en Estados Unidos, en América del Norte o en Europa. Entonces, esto es
un fenómeno, digamos, global, que nosotros a veces sentimos muy poquito. Cuando esta masa de agua llega aquí, ya estamos hablando del fenómeno costero, que puede estar vinculado con el global. Pero también podría ser que aquí tengamos una masa de agua caliente y no necesariamente acá, que es lo que vamos a llamar el fenómeno costero. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado en los últimos meses. A ver. ¿Sí? Lo que tengo aquí son varias imágenes que quisiera compartir rápidamente con ustedes. Esta es una imagen de hace 2 días. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es una imagen del 6 de noviembre. Estas son las temperaturas del mar y podemos ver que todo lo que está en rojo está arriba de 20-25 grados. O sea, todo este océano está caliente. ¿Sí? Y lo que tenemos acá es esta masa de agua fría que, como pueden ver, se va calentando según se va acercando al Pacífico, corre a lo largo del Pacífico y esto ya está realmente caliente. Ahora imaginemos que esta agua regresa. Claro. Ahora, definitivamente esto está caliente porque ha regresado. ¿Sí? Veamos la siguiente entonces para ver qué ha pasado desde febrero. Lo que tenemos aquí es justamente, se puede ver el afloramiento, esta raya amarilla, ¿no es cierto? Tenemos aguas frescas en la costa peruana y, digamos, esto era nuestro verano. Hasta aquí todo iba bien. ¿Qué fue lo que pasó en marzo? Apareció Yaku, se desplazó el fenómeno del Niño, llegó, ¿no? Nos visitó. Vamos a ver la siguiente y vamos a ver cómo desaparece esta raya amarilla prácticamente. Esto es marzo. Abril, la siguiente, y desaparece esa raya amarilla y ya tenemos toda esta parte realmente caliente. Esto ya teníamos instalado el fenómeno del Niño, recordemos que incluso lo habíamos detectado en el sur del Perú y en el norte de Chile, ¿sí? Por eso es que Chile también se está preparando para el fenómeno del Niño. ¿Qué fue lo que pasó para mayo? Se acabó el verano y tenemos una pequeña retracción de las temperaturas. Vamos a ver junio y se vuelve a retraer, y si vemos julio, por favor, perfecto. Y todavía vamos a ver agosto y vemos cómo el mar se va a ir enfriando poco a poco frente a la costa peruana. Ahora, esta situación, vamos a ver octubre, por favor, septiembre, octubre, y vemos cómo se está enfriando. Este es el promedio del último mes. Ya. Esto quiere decir que el Niño está aquí, que el Niño se está retrayendo. ¿Cómo saber esto? Hay un indicador muy importante que es la anomalía, es decir, esta agua debería tener esta temperatura. Esta es la temperatura promedio regular. Vamos a ver la imagen siguiente, donde tenemos la de septiembre, por favor. La siguiente todavía. La siguiente, por favor. Una más. Una más todavía. Ahí está, esa de ahí. Y vamos a poder ver, esto es la imagen de septiembre, que toda la costa peruana está arriba del promedio. Es decir, como ya estamos viviendo, no tenemos invierno, ¿no? Es un invierno veraniego, de alguna manera, y producto de este calentamiento del agua, vamos a tener lluvias, que es lo que ha sucedido en estos días. Entonces, ¿estas lluvias son normales? Digamos, es normal que de vez en cuando suceda, ¿no? No es típico de invierno. En invierno más bien tenemos estas lloviznas. Vamos a ver entonces qué tipo de nubes tenemos para poder entender este último fenómeno que hemos vivido. Les voy a pedir que por favor me pongan la imagen de nubes para poder explicar un poquito. Cada una de estas nubes tiene una altitud diferente, porque sabemos que mientras ascendemos en la atmósfera, la humedad disminuye, ¿no? El vapor de agua pesa. Entonces lo que tenemos abajo son estas nubes que se llaman nubes estratos. Estas son las nubes típicas que tenemos en Lima, que además también generan la niebla. Esta es la llovizna que tenemos en la costa peruana. Más arriba lo que vamos a tener es otro tipo de nube que se llama cúmulo. Esta es la típica nube de los Andes, que además puede tener diferentes formas. Podemos ver diferentes mezclas. Tenemos, por ejemplo, el altocúmulo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los nimboestratos. Los nimboestratos son nubes que producen tormentas. Pero esta es la típica nube, digamos, andina, ¿no es cierto? De los celos celestes con estas nubes se llaman aborregadas, ¿no? Sí, que parecen algodón. De algodones, ¿no? Sí, claro. Y en cambio arriba tenemos los que se llaman cirros, que son como algodón rasgado, porque casi no hay humedad. ¿Qué está pasando? Nosotros usualmente en la costa tenemos estas nubes estratos, que son estas capas. Producto del calentamiento, este vapor, digamos, se vuelve a calentar y asciende. Al ascender va a encontrar menores temperaturas y va a producir lo que llamamos la lluvia de gota gorda. Vamos a ver la siguiente y vamos a entender un poquito mejor este fenómeno.
En Lima y en la costa peruana, producto de la corriente marina, tenemos un proceso de inversión térmica, ¿no? Lo normal es que cuando tú asciendes, esta es la situación normal, cuando tú asciendes, la temperatura disminuya, ¿no? Más arriba hace frío. Lo que tenemos en la costa peruana es un proceso de inversión térmica. Entonces tenemos aire frío, pasamos este colchón de nubes y encontramos sol, ¿no? Por eso es que los limeños vamos a Chosica, por ejemplo, ¿no? Vamos a Cieneguilla, porque ahí vamos a encontrar justamente esta zona arriba de esta capa de nubes. Lo que está pasando con el fenómeno del Niño es que calienta esto, rompe y nos trae una situación normal. Es decir, lo que deberíamos tener si es que no tuviéramos una corriente fría. Estos días ha llovido. ¿Cuánto ha llovido? Porque a veces pensamos, oh, no ha llovido un montón. Veamos el siguiente mapa, por favor, que me ha parecido muy interesante. Y estamos hablando de 1 milímetro de agua. Ni siquiera 1 milímetro de agua por metro cuadrado. O sea, es poquísimo, ¿sí? ¿Qué tan peligroso puede ser esto? ¿Qué podría pasar en el fenómeno del Niño? En el año 1970, les voy a pedir que nos pongan la siguiente también, tuvimos algo que se llamó el diluvio en Lima. Estas son noticias del comercio que nos trae a su vez un recuerdo anterior. Y nos dice, en 1970, 2 días continuos de precipitaciones causaron huaicos, aniegos, incendios. De hecho, Lima se quedó sin agua y sin electricidad en esa época. Y llovía adentro de las casas porque los techos se llenaron de agua y se filtró. Fíjate cómo está este auto inundado, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto llovió? Llovió 1,5 centímetros, nada más. 1,5 centímetros. Lo que sucede es que el agua se va juntando, ¿no? Va encontrando pequeños desniveles y claro, 1,5 centímetros se convierte en 3 y 3 se convierten en 6 y de pronto tenemos aniegos. Por ejemplo, la vía expresa se inundó. Claro. Se inundó, ¿no? Esto generó serios problemas. Vamos a ver la siguiente imagen para poder ver algunas de las noticias antiguas y lo que nos dicen es Lima sufre la mayor lluvia de los últimos 45 años. Esto fue en el año 70. ¿Podría volver a pasar? Podría volver a pasar. Entonces, por eso es que tenemos que hacer monitoreos permanentes. Es importante entender que la ciencia no hace adivinanzas, lo que hace es un poco como, digamos, hacer estudios de las tendencias y a partir de eso hablar de probabilidades. La última imagen que quisiera traerles es esta, en la que tenemos el fenómeno del Niño del 87, el fenómeno que fue un niño moderado, el fenómeno del Niño del 73 y el fenómeno del Niño extraordinario, que fue el del 83. Podemos ver que cada uno se comportó de una manera distinta. Entonces, nosotros no podemos siempre estar pensando, va a ser como el del 83. Se puede parecer el del 83, pero tendrá diferencias, ¿no? Se puede parecer el del 2017, se puede parecer el del 2017, pero tendrá diferencias. Y sobre todo a nivel local. Es decir, por ejemplo, podemos tener una quebrada, como por ejemplo Guaycolor u otra vez Punta Hermosa, que de repente se active, pero de repente no se activa esa y sí se activa la del costado. Claro. Porque la lluvia no se reparte de manera homogénea. A veces llueve en un distrito y no llueve en otro, ¿no? Entonces tenemos que hacer monitoreos permanentes. Aquí yo quisiera recordar que el concepto de desastre no solo está asociado al fenómeno natural peligroso, sino también a la vulnerabilidad. Es decir, no saber qué va a pasar, no estar al tanto, no tomar previsiones a nivel institucional, a nivel familiar. Ciertamente el tema de infraestructuras es importante, pero no todo es infraestructuras. Tenemos que coordinar con nuestros vecinos, tenemos que estar informados, tenemos que saber cuáles son los planes de emergencia. Es muy importante prevenir. Falta muy poco para que el verano llegue y probablemente el Niño retome fuerza. Eso quiere decir que probablemente tengamos más lluvias. Esto es solamente un adelanto, ¿no? Probablemente tengamos más lluvias en la costa y no sabemos cómo van a ser todavía. Es mejor prevenir que lamentar siempre. Sin duda. Ricardo, interesantísimo lo que nos has contado esta mañana, cómo nos has explicado paso por paso cómo el fenómeno se desarrolla, cómo comienza y cómo impacta. Va a ser muy importante. Fíjate que el lunes tuvimos un simulacro multipeligro a las 8 de la noche a nivel nacional y hay lugares donde pasó absolutamente desapercibido. Nadie se enteró que esa noche había simulacro multipeligro, Ricardo.
Y recordemos que hablamos de exactamente este mismo entrenamiento hace unos meses. Así es. Y tampoco se hablaba del asunto. Creo que también hay un proceso de aprendizaje y por eso es tan importante estos ensayos. No solamente a nivel familiar, no solamente en el colegio, no solamente en el trabajo, sino también dentro del propio Estado a nivel de comunicación. Esto es bien importante. Totalmente. Ricardo Boll, muchísimas gracias, como siempre, por la información. Muy buen día, muchas gracias. Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, ha estado con nosotros dándonos los detalles de lo que significa monitorear con seriedad y sin aspaviento un fenómeno tan destructivo como puede ser el fenómeno del Niño si no estamos preparados para enfrentarlo. Gracias a él, por supuesto, por la ayuda para entender estos temas.